buenas tardes, buenas noches. Rafa, ¿todo bien? Buenas noches. Bueno, estamos con el programa 7 de Tribuna TV. En este programa vamos a abordar el 1 de mayo, que estamos ahora, el 1 de mayo. Estamos acá con preparativos, hay varios compañeros en la vuelta. Y vamos a abordar también la situación de la presencialidad escolar que se anunció para el 3 de mayo. Y bueno, la situación de la detención del doctor Silvio Tordán Maldonado. Vamos a tratar de abordarlo, estos tres temas de forma relativamente breve. Sí, lo primero que estábamos haciendo tiempo con la placa que ponemos al inicio, y ahí poníamos de fondo una canción que es del compañero Eber Perdomo, turco, que se llama La Noche de Caín. La vamos a poner al cierre del programa también, para que los que no lo agarraron puedan escucharlo también, si desean. Un tema en homenaje a León Trotsky, ¿verdad? Un tema en homenaje a León Trotsky, recordando a su asesinato, ¿no? En particular. Por eso se llama Noche de Caín también. Bueno, eso lo explicará un día el turco, capaz que un día habrá que entrevistarlo. Pero bueno, vamos a los temas, ¿no? Sí, bueno, tenemos lo primero que ha generado una controversia, un gran debate, y está generando distintos tipos de pronunciamientos, que es el tema del anuncio de la presencialidad escolar, ¿verdad? Sí, esta conferencia de prensa que hizo el presidente de la República. Que está vinculada a la pandemia, ¿no? Ni que hablar. Totalmente. Donde, bueno, nuevamente hay una actitud de cerrar los oídos a las recomendaciones de los científicos, ¿no? Que no plantean de ninguna manera este retorno a las clases, por lo menos no por ahora. Ahora vamos a poner alguna imagen de lo que planteaba el informe del GACH, pero básicamente lo que tenemos aquí es que estamos en una situación considerablemente peor que cuando se interrumpieron las clases, ¿no? Es decir, a fin de marzo, 23 de marzo, cuando se interrumpieron las clases, la cantidad de personas contagiadas, la cantidad de personas internadas en CTI y los fallecimientos eran infinitamente todos menores que ahora. Y bueno, lo otro que hay que decir es que el gobierno de alguna manera tiró la chancleta con el seguimiento, ¿no? Y el rastreo de contagios. Sí. Esto, precisamente el Ministerio de Salud Pública ha declarado que solo van a hacer seguimiento en los brotes, quiere decir, en algunas situaciones puntuales que se den en la salud, en alguna cárcel, en algún residencial de ancianos, pero no se plantea esto como se hacía antes, que decían que bastaba agregar rastreadores y se podía ampliar casi infinitamente. Bueno, se comprobó que no es así y que se le fue de las manos esta capacidad de rastreo. Sí, además hay que mencionar que ya anteriormente se sospechaba que había un subregistro, ¿verdad? Sí. De casos, y ahora con esta situación en la que mencionaba Rafael, de que se abandona el rastreo, lo que podemos decir es que los números que se den serán un promedio de dudosos, ¿no? Claro. Acá estamos poniendo en primer lugar lo que informa el GACH, ¿no? El grupo de científicos, que dice que se puede esperar de acá para adelante. Es tremendo. Entonces, lo que plantea es que los indicadores de movilidad han repuntado luego de la semana de turismo a valores aún menores que en marzo, pero que no alientan por sí mismos la reducción necesaria de los contagios. Quiere decir que sigue habiendo una elevadísima movilidad, obviamente, porque prácticamente se cortó la educación. Y bueno, plantea allí el riesgo de que aumente la tasa de contagios, el R que le llaman, ¿no? Que un R por encima de 1 quiere decir que cada persona que ya está contagiada contagia a 1 y un poquito más. Por lo tanto, se disparan los contagios de forma exponencial. Y en este sentido, alertan de que esa situación llevaría a una gravedad extrema, dado que el sistema de salud ya no tiene reservas. Y bueno, lo otro que me parece importante es que dicen que el efecto de la vacunación, que si bien alcanza a una parte importante de la población, dicen en todo un mes no va a tener efecto desde el punto de vista de la reducción de contagios. Y esto, parece claro entonces que no va a provocar una caída de la transmisión del virus. Y acá tenemos otra gráfica que estamos viendo que refleja un poco lo que tú decías antes, Camilo, que es el hecho de que
pareciera que hay cierto estancamiento en los contagios. Uruguay, si ustedes lo ven ahí, está despegado por arriba de todo, de Argentina, de Brasil, de toda América Latina, en la cantidad de contagios diarios en proporción a la población, pero luego de una leve bajada pareciera ser que está estabilizado. Bueno, pero el problema es que esto es imposible de determinar en la medida en que la cantidad de estudios, de test que se hacen no es suficiente, ¿no? Es decir, por lo tanto, estamos comparando una situación que ya no se puede comparar, porque todavía cuando intentabas hacer un rastreo estabas lejos, pero podías pensar que podías ponerte a tiro. Ahora claramente dejaron de hacer el rastreo de los contagios y por lo tanto vamos a tener crecientemente una tasa de contagios más alta, ¿no? Si ya están en torno al 20-21% los contagios en proporción a la cantidad de test diariamente, y se va a ir más alto. Es decir, por lo tanto, esas gráficas ya realmente no tienen tanta relevancia. Hay que decir que este informe de Cache es de hoy, ¿verdad? Sí. Y que ya ayer a la noche los números que daban en Instagram, yo no le comentaba a Rafael antes de arrancar la transmisión que no pude verla en vivo, la conferencia de prensa del presidente, pero él hacía allí lo que se recogía en las redes y demás de diferentes periodistas, decía que bueno, que en realidad el número de contagios diarios estaba más cerca de los 2.500 que de los 3.000. Un debate un poco bizantino, ¿no? Porque pero aparte de los 1979, creo. Claro, pero a la noche, enseguida los números de la propia noche ya desmentían al presidente. No, y el promedio de los 7 días era más de 2.900 también, o sea, de ninguna manera. Ni hablar. Y la respuesta del presidente ha sido medio filosófica, ¿no? Es decir, la respuesta no ha sido una respuesta política, sino que bueno, que la humanidad, la frase exacta, ha recorrido, ¿no? Sí. Todos los medios. Sería un fracaso de la humanidad si fracasa la libertad responsable, capaz que la encontramos ahora esa frase. Tenemos allí una confesión del fracaso de la política del gobierno, en realidad. Es decir, no, bueno, por ejemplo, todo el mundo elogia la política que logró reducir contagios en Israel, donde aparentemente andaban sin tapabocas. Por supuesto que en Gaza se vacunó creo que el 1% de la población, ¿no? Es decir, ahí hay una política chauvinista, nacionalista y racista de parte del Estado sionista que obviamente a sus colonias, a sus sectores dominados en la zona, los palestinos, los tienen completamente en una condición de miseria, en una condición de punto de vista sanitario realmente deplorable. Pero lo que hubo allí no fue una contención por las vacunas, sino por una serie de medidas de lockdown o de contención de la movilidad que lograron hasta cierto punto bajar, y en ese proceso la vacunación empezó a dar efecto meses después. Por lo tanto, en realidad la política que lleva adelante la calle Pou no tiene parangón en el mundo. Es decir, que un gobierno diga, bueno, acá depende de cada uno, e incluso contra la recomendación de los científicos, que empiece el proceso de reinicio de clases, que el GACH le había planteado que si se reiniciaba hubiera un espacio de 3 semanas entre una fase y la otra, entre cada medida que se fuera adoptando de reintegro de clases, de manera de poder evaluar el impacto y retroceder enseguida si efectivamente se producía un incremento de contagios. Bueno, lo que han hecho es, se empieza la primera semana con las escuelas rurales que tienen un solo docente, luego van ampliando a la semana siguiente a prácticamente todas las escuelas rurales, y así progresivamente, bueno, los preescolares empiezan en tres semanas una ampliación, salvo Montevideo y Canelones, a gran parte de la educación primaria, ¿no? A casi toda la educación primaria. Por lo tanto, en una forma vertiginosa vamos a tener un incremento de la movilidad, sobre todo en el interior del país. Y se calcula que solamente, más allá de que esto sea apuntado o lo que sea, es la política que ha llevado al recontagio en todo el mundo, ¿no? Así, acá nomás, para no ir más lejos, el programa anterior mencionábamos a muchos países de Europa que retomaron las clases y eso provocó una disparada de contagio, ¿verdad? Y no solamente la disparada de contagio, porque el otro ángulo de este problema es que con grandes olas, ¿no? O grandes picos de contagio, lo que se producen son variedades de virus. Es decir, que pone jaque todo. Y la educación en Uruguay sí
arrancar a las clases de un día para el otro, eso implica 1 millón de personas que se movilizan en una población de 3. Por más que sea por etapa, esto es lo que ha provocado los contagios, los grandes conflictos que ahora vemos en Argentina, por ejemplo en Buenos Aires en particular. Hay una rebelión docente, ¿no? Es decir, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se han producido muertes de docentes, contagio de niños, es decir, en algún punto uno se pregunta a qué está jugando el gobierno también, ¿no? Es decir, porque... Sí, hay una publicación francesa, Charlie Hebdo, es una publicación satírica, una revista de humor negro sobre todo, que en su portada tenía a unos niños, unos chiquilines, que sus mochilas eran los ataúdes, ¿no? De alguna manera buscaban sacudir, ¿no?, al espectador que veía el riesgo de muerte, ¿no? Es decir, porque también es cierto que se ha generado el mito de que los niños no se enferman, y si bien es cierto que no hay enfermedades en proporción, ¿no? Es decir, no hay una alta probabilidad de enfermedades graves en niños, han habido fallecimientos de niños también. Por lo tanto, no es real tampoco, no solo que contagian, sino que no es real que no puedan padecer la enfermedad, incluso en un caso grave. Mira, vamos a poner al presidente de la República. Perfecto. Escuchado ahí, fracasó la libertad responsable. Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad. Fracasa la vida en sociedad. Entonces, que no todo el mundo se comporte de esa manera no quiere decir que eso no sea algo vigente en la vida diaria de todos nosotros. Y por eso apelamos. Yo soy el que menos habla de libertad responsable últimamente. Lo que pasa es que a algunos les gustó el concepto para bajarle la caña. Pero, y me parece bastante ilógico, irrisorio decir, ha fracasado la libertad responsable, fracasamos como sociedad. Es grave decir eso. Yo no me atrevería tanto, entre otras cosas, porque confío en mi país y confío en mi gente. Sí, lo se abrió. Bueno, dice que estaba interesante justo el desarrollo, pero... Nosotros lo quedamos a pasar. Entonces, este es un problema. Bueno, disculpas a los compañeros, la verdad que estamos nosotros mismos en este momento llevando adelante Rafa, básicamente. tocando las teclas y se ve que sin querer toqué algo. Disculpas. Estábamos diciendo, a ver, vamos a rebobinar. Estábamos diciendo que la política de estos médicos como Ciuto, del doctor Salle Lorier y de otros periodistas que han estado en estas movilizaciones contra las vacunas y también de alguna manera pretenden declarar que no hay pandemia, ¿no? Que es todo un plan hegemónico para controlar a la población. Bueno, estábamos diciendo que en realidad es el programa de planteamiento, mejor dicho, que mejor se ajusta a los intereses capitalistas, porque lo que ellos dicen es no se vacunen, vayan a trabajar normalmente y las muertes no son tantas, por lo tanto no es grave. Este esquema es el que aplica, por ejemplo, la patronal del frigorífico Canelones, ¿no? Vayan a laburar, y ahora, como recordarán, han sancionado al presidente del sindicato del frigorífico Canelones, Raúl Torres, que mandamos un saludo, por enfrentar esta política. La política de esta gente, compañeros, que además de estar vinculado a este movimiento, digamos, negacionista, están vinculados muchos a la lucha contra UPM, ahora el conflicto de la construcción de UPM, porque la patronal de UPM tiene una política de violentar un protocolo de hisopado y de protección sanitaria. La patronal. Exactamente. Nunca se ha declarado un conflicto enfrentando esto, entonces... Sí, está clarísimo. El tema es que nosotros estábamos diciendo que esto no nos lleva a apoyar la política represiva del gobierno que pretende limitar el derecho de reunión, como modificó, digamos, legisló para reglamentar el artículo 38 que establece el derecho a reunión en la Constitución y limitarlo de manera de poder prohibir movilizaciones callejeras. Y esto lo han aplicado en Maldonado en el último fin de semana, ¿no? Y establecieron de esta manera una política represiva que puede darse incluso en otros momentos. Primero mayo, si se les ocurre, concretamente cualquier concentración obrera. Es decir, nuevamente reiteramos, es mentira que los contagios se estén dando allí. Los contagios se están dando en el lugar de trabajo y allí se violan los protocolos. Es falso que haya contagios al aire libre, eso es ínfima la cantidad y la proporción, lo dicen los propios científicos que asesoran al gobierno. El gobierno, al mismo modo que no los escucha en relación a la presencialidad educativa, que los desoye, también en este tema los desoye, porque establece
una política represiva en relación a las reuniones al aire libre. Y como tú bien decías, la ley que pretendían establecer para generar un delito de peligro sanitario, que ya no alcanzaba, es decir, el gobierno normalmente para sancionarte por violar una norma sanitaria tiene que demostrar que causaste un daño, es decir, que estabas contagiado y contagiaste a un tercero. En este caso, ellos con solo el hecho de no llevar un tapabocas, aunque vos no estés contagiado, podría ser pasible de estar llevando adelante el delito de peligro. Sí, con una pena de 6 a 24 meses de prisión, ¿no? O sea, era una cosa que hay que llevar. Es escandaloso, el propio Lacalle ha tenido que tomar un poco de distancia, el Cabildo Abierto también, así que parecería que naufraga, está ahí en el Senado en una comisión, pero hay que estar alertas porque obviamente tenemos que oponernos a cualquier formulación de un delito de peligro. También es otra forma de darle armas represivas al Estado contra la posibilidad de la movilización, por ejemplo, popular. En ese sentido, nosotros buscamos presionar justamente al Estado porque es el principal responsable de la violación de todos los protocolos. Y en este sentido, no le vamos a dar armas al Estado para que reprima ni siquiera a lo que estamos absolutamente en desacuerdo, obviamente, como es el planteamiento de Ciuto. Y bueno, esperemos que haya quedado un poco coherente el planteamiento, ¿no? Capaz que se pensó el sonido cuando puse el audio de Lacalle, no sé. Sí, puede ser. Vamos a investigar. Vamos a investigarlo cuando lo veamos. Bueno, vamos a pasar al 1 de mayo. Vamos a pasar ya del 1 de mayo. Yo quería decir antes, Rafa, respecto al 1 de mayo, porque hay un punto de contacto que me parece que puede ser como puente, y tiene que ver con el tema de la pandemia, pero con la gran ausencia del movimiento obrero oficial, digamos, ¿no? Respecto a esta. Y esto se ve tanto en la salud como en la educación. Es decir, en la salud es impresionante. No hay una sola medida o anuncio de los sindicatos de la salud, y en la educación todo indica que hay una posición un poco vergonzante de los sindicatos de la educación respecto Bueno, hemos visto que en vez de criticar que van a realizar la presencialidad, FENAPES parece que estuviera reclamando que realice la presencialidad. Es decir, esto realmente es muy grave porque justamente volvemos a insistir, el planteo del movimiento obrero tiene que ser primero la vida, ya que dicen eso en el CNT el 1 de mayo, no es primero la presencialidad escolar, por más segura que pretendan que vaya a ser. No, primero la vida. Hay que contener la pandemia y esto quiere decir bajar la movilidad, está clarísimo este planteamiento y por lo tanto de ninguna manera poner por encima la presencialidad escolar como fin, que es lo que están colocando algunos dirigentes de la educación. Uno de los puntos que supuestamente apoya este planteo de presencialidad tiene que ver con la desorganización que se ha generado en la familia, ¿verdad? Respecto a que, bueno, una familia de trabajadores, donde trabaja los padres, donde trabaja, no tienen dónde dejar a los chicos, a los jóvenes, muchachos o niños, y eso genera una distorsión en la cotidianidad familiar. Por eso es muy importante que el movimiento obrero organizado levante un programa de conjunto, donde si no hay clases, además se tienen que suspender las tareas no esenciales, es decir, los sectores de la producción no esenciales, ¿para qué? A costa de las empresas, ¿no? A costa de las patronales. Acá un planteo, una reivindicación aislada, va camino al fracaso porque siempre van a terminar chocando con otros sectores explotados, si no se levanta un programa de conjunto. Entonces, no puede operar como esta ausencia no puede operar como una coartada para terminar defendiéndola o cediendo la opinión pública que es influenciada por la burguesía, es decir, esa opinión pública está manipulada por la burguesía. Sí, es que se han pretendido colocar la aceptación ya como resignación y como sentido común, el hecho de que, bueno, la gente tiene que morfar y por lo tanto tiene que salir a la calle. Bueno, justamente por eso hay que colocar un programa para que aquellos que no tienen empleo, están en el subempleo, reciban un subsidio estatal y de esa manera no tengan que salir a trillar en la calle. Y lo mismo en relación, obviamente, a los sectores no esenciales de la economía, que se les pague el salario y queden en sus casas. Todo esto es una discusión que se viene dando ya hace bastante tiempo, es internacional, no solo en Uruguay, y todos los planteamientos que tienden a conciliar con la presencialidad escolar, la presencialidad licial, etc., en definitiva se están doblando ante la presión de los capitalistas. Eso me parece que es fundamental decirlo y reiterar que hay que ir a una campaña contra la presencialidad escolar
Totalmente. Y por supuesto al liceo. Pero además estamos en un 1 de mayo que se levantó los actos, se levantaron las caravanas, se levantaron todas las actividades normales de reivindicativas que tiene un 1 de mayo, en una situación de ataque al salario, de ataque al trabajo, de desempleo creciente, de crecimiento de las ollas populares. Y 2 días después el gobierno pretende, es decir, 2 días después, sí, ha quedado en once absolutamente la burocracia, porque le ha dicho al gobierno, la burocracia del PCNT me refiero, la burocracia sindical, le ha dicho al gobierno, estamos haciendo todo lo necesario, porque somos responsables, el gobierno dice arranca la clase dentro de 2 días. Por eso es muy importante el acto que se van a realizar y las movilizaciones que se van a realizar. Me parece muy importante eso destacarlo. Bueno, se cobra una nueva placas ahí, te digo, porque van a ver ahí. Sí, hay actos que vamos a desarrollar ahora, del mismo modo que hay un llamado a un caceroleo para el 1 de mayo también. Vamos a difundirlos ahora en unos minutos. Creo que el tema del 1 de mayo tenemos que analizarlo más allá de la cuestión puntual e inmediata, ¿no? Es decir, los 1 de mayo es una jornada de carácter internacional por definición, ¿no? Es decir, fue una jornada que el movimiento obrero tomó para unificarse en la lucha contra el capital a nivel internacional, y siempre el 1 de mayo canaliza, en estas condiciones mucho más difíciles, pero canaliza una resistencia a los explotados al capital. Me parece esto fundamental, es una oportunidad para unificar fuerzas, para unir detrás de banderas a la clase obrera internacional. Y esto en la historia del movimiento obrero uruguayo hemos visto muchas veces que el 1 de mayo jugó un rol político fundamental, ¿no? Es decir, el 1 de mayo del 83 todo el mundo lo reconoce como la primera gran jornada de lucha masiva contra la dictadura, planteando la amnistía de los presos políticos y una serie de cuestiones. Y antes del golpe de Estado, el 1 de mayo del 73, fue escenario de una lucha de tendencias muy fuerte del movimiento obrero, entre los que querían una conciliación con los militares, en la negociación con las cúpulas militares que adoptaban un lenguaje un poco nacionalista, y los que reivindicaban un 1 de mayo clasista, un 1 de mayo de lucha, porque aparte teníamos compañeros presos, es decir, que había que pelear contra el gobierno en esa época de Bordaberry, que fue días antes del golpe de Estado. Entonces los 1 de mayo como tales son instancias, tanto en lo nacional como en lo internacional, claves, ¿no? Y en este momento creo que es fundamental colocar la discusión en el movimiento obrero internacional de una caracterización en primer lugar. Es decir, en primer lugar, no podemos separar pandemia de crisis económica, de los problemas de los regímenes, de los sistemas de salud, del problema de la crisis que tiene que ver con la seguridad social, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que ver tomar una posición a partir de una caracterización de conjunto. Y lo que está agotado es el régimen capitalista. Es decir, la pandemia es una expresión también de esto, en la medida en que el capital necesita penetrar en cada vez más sectores de la economía, incluso aquellos que estaban en manos del Estado, la salud, la seguridad social, la educación, pero además, para obtener una ganancia inmediata, etcétera, se produce un ataque sistemático a lo que es la naturaleza. Y esto provoca cada vez más pandemias, cada vez más provoca estos fenómenos de los virus que surgen y que saltan del reino animal al ser humano y a la sociedad. Esto me parece importante porque también se ha visto con la vaca loca y con la forma de producción, por ejemplo, de carne y de otros alimentos, en forma, bueno, tú el otro día compartiste algo asqueroso, era una producción de peces, en una piscina llena de peces inmunda, que debe estar llena de porquerías y por supuesto también le darán antibióticos y cosas, pero donde se pueden reproducir distintos tipos de enfermedades que pueden saltar al ser humano, y en muchos de estos casos ha saltado, ¿no? Así el ébola en África y otra serie de enfermedades son expresiones de este fenómeno de depredación de la naturaleza por el capitalismo, y cómo eso impacta en la sociedad humana, cómo eso impacta y finalmente la economía también. Porque el otro aspecto es ¿no? Es decir, la privatización de la salud, la privatización de la seguridad social, la educación, etc., es otra necesidad del capital para encontrar un lugar donde realizar ganancias, y en este sentido es otra expresión más de la decadencia, de la senilidad de este régimen social, ¿no? Es decir, que antes podía encontrar otros lugares para desarrollarse, ahora tiene que barrer
con una cantidad de conquistas, el movimiento obrero, el llamado estado de bienestar, etc., y producir un nivel de explotación mucho mayor. Totalmente. Creo que esta es una visión general donde tenemos que ver la crisis capitalista, es decir, lo que es la dificultad de encontrar un mercado para consumir una producción que se incrementa, es decir, que la tecnología permitiría producir mucho más, pero que no encuentra un mercado capaz de adquirir. Por eso todas estas discusiones respecto a, por ejemplo, que no hemos tocado nosotros, porque incluso parece hasta una maniobra de distracción, por ejemplo, la discusión en torno al Mercosur, ¿no? Donde se habla de, bueno, nos vamos a abrir, vamos a llegar a un negocio a un acuerdo con la Unión Europea, si no llegamos juntos la calle amenaza que va a llegar él solo. Es toda una ilusión. Primero porque nadie quiere llegar a ningún acuerdo. En Europa hay quilombos fenomenales internos. Seguro que Uruguay no está, No está en el radar de nadie. Pero además Estados Unidos ha adoptado su presidente un discurso belicista, es decir, con intervención mucho más allá de un fascista, ¿no? Un tipo que era Trump, con el demócrata. Entonces, la barbarie que se está viendo en la India, es decir, esto que nosotros sacamos una declaración donde cerrábamos con la frase socialismo barbarie, no es un eslogan, o sea, no es un cliché, sino que realmente el problema de la pandemia solamente puso, ¿no?, en la discusión y elevó a la superficie todo este tipo de contradicciones. Claro, que es en definitiva la contradicción entre el capital y la vida. Porque si para enfrentar la pandemia necesitamos eliminar las patentes de las vacunas, producir masivamente, que los laboratorios estén en manos del Estado para una producción en masa, que se pueda vacunar toda la población mundial, porque de nada sirve vacunar un país y al lado, ¿no? Es decir, Uruguay se vacuna todo, pero si en Brasil están surgiendo nuevas cepas que la vacuna no cubre, bueno, obviamente necesitas vacunar a Brasil también, y esto es una salida que requiere una lucha internacional en la creación. Ya está en el tapete un poco, porque la situación que se menciona en el diario hoy en día es que las mutaciones que hay en la India están cerrando los pasajes de cómo es de personas que estuvieron en la India a Europa, con países, por ejemplo, como Gran Bretaña, que ya tenían una gran cantidad de personas vacunadas y ahora resulta que le aparece una cepa o un principio de variedad que no estaría respondiendo efectivamente la vacuna. Entonces esto es un círculo vicioso que no se termina más y además resuelve otro debate que es muy caro para nosotros como corriente política, ¿no?, internacional, que era el discurso de cuando se cayó el muro de Berlín y íbamos a un planeta unipolar y la globalización. Se demuestra que toda esta guerra de patentes, esta guerra de vacunas, ¿no? Mientras toda la izquierda cedía esa cuestión de la globalización, ¿no? Es decir, bueno, acá ganó el capital. Bueno, es que si vos analizás este discurso de que hay una dictadura global sanitaria, en el fondo es historia antigua, quiero decir, es inviable que se pongan de acuerdo si están por darse a los bombazos. Es decir, si la competencia entre Estados Unidos, Rusia, China, Europa ha llegado a un nivel de violencia, de agresividad, que hace inviable que haya una unidad, es decir, lo que en el pasado se habló del ultraimperialismo, o un imperialismo que unificara todo el imperialismo a nivel mundial. En realidad estamos visualizando una etapa donde la confrontación entre las potencias es cada vez más aguda y amenaza cada vez más a las guerras. Es otro factor que el movimiento obrero internacional tiene que debatir, porque un 1 de mayo es antes que nada también una lucha contra el capital y contra los estados imperialistas que pueden llevar a guerras. Bueno, de hecho lo están haciendo, ¿no? Biden, la paloma Biden está en este sentido siendo más agresivo que el halcón Trump. Bueno, yo quería antes de seguir poner algo que me parecía importante, que es una actividad que va a haber en el 1 de mayo, que es una actividad de carácter internacional. Sí, donde van a estar participando muchos compañeros que lo organiza el Partido Obrero de Tendencia, ¿verdad? Va a estar el compañero Álvaro Soto del Partido de los Trabajadores, el compañero Sabas Matzas del Partido Revolucionario de Trabajadores de Grecia y varios compañeros de América Latina. Le vamos a poner ahora, espero que se vea bien, un video.
esto es a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces a las 3 de la tarde mañana. No, mañana no, el sábado. Perdón, el sábado sábado primero, donde, bueno, algunos de nosotros vamos a agarrarlo ahí muy arrancado, porque muy sobre la hora, muy pesado, porque vamos a ver ahora, yo ya estuve poniendo las placas de las actividades aquí en Montevideo, donde desde las 10 de la mañana empieza una movilización en el cerro, en la curva de Grecia, Sí. y luego se marcha hacia la plaza 25 de Mayo, en La Teja, la plaza de deportes, que le dicen también. Sí, ¿verdad? Ahí va a haber un acto donde van a hablar varios colectivos y compañeros, va a haber una lectura de proclama, y luego de allí se va a marchar, algunos caminando, otros en vehículos, hasta aquí, hasta la plaza Martín de Chicago, la plaza 1 de Mayo, frente al Palacio Legislativo, donde, bueno, van a hacer uso de la palabra y allí están convocando, bueno, la Coordinación para el Cambio de AEU, varias agrupaciones del sindicato de trabajadores Municipales. de Montevideo, bueno, la coordinadora contra toda la luz de oeste, los compañeros de militantes por la tendencia, ¿sí? Hay una serie más allí. Y se siguen recibiendo adhesiones, ¿no? Y también muy importante, está convocado un cacerolero, que también vamos a poner un video, ya que estamos ahora con muchos videos, a ver qué tal. Bueno, si una imagen vale más que 1000 palabras, un video Vale mucho más. Yo creo que es importante que el 1 de mayo los trabajadores salgamos a la calle, que no se imponga la parálisis de la burocracia sindical que ha venido colaborando con el gobierno. El 1 de mayo es una instancia también de enfrentamiento al capital, pero también a la burocracia sindical, que es en definitiva un vehículo de las presiones del Estado capitalista sobre el movimiento obrero, ¿no? Es decir, es la correa de transmisión que transmite a la clase obrera, al movimiento obrero, los intereses del Estado de mantener regimentados a los trabajadores y evitar su lucha. Y en este sentido, se plantea la importancia de un acto clasista, de un acto antiburocrático, de un acto para lograr movilizar a un sector de la clase obrera, seguramente militantes, activistas, sectores más de vanguardia, no serán masas las que estén el 1 de mayo, pero es muy relevante de cara a la etapa que se viene. Sí, este rol que refería Rafael lo cumple la burocracia en todo el mundo, ¿no? Es decir, en todo el mundo, ante la crisis sanitaria, ante esta lucha por protocolo, esta lucha por la vida finalmente, todos los planteos de resistencia y toda la medida de combate a las patronales y al Estado han surgido desde abajo contra las direcciones del movimiento obrero oficial. Basta recorrer la prensa para verificar esto. Sí, en muchos sentidos contra la izquierda que se proclama incluso a veces revolucionaria, ¿no? Es decir, hemos visto las vacilaciones que han tenido la izquierda en general para poner por delante la vida, ¿no? Es decir, hemos visto aquí en Uruguay, lo hemos visto también en Argentina, en otros lugares, compañeros que colocan, por ejemplo, la presencialidad muy llamativo, ¿no? Es decir, militantes universitarios, he visto que colocaban el reclamo de que se iniciaran las clases presenciales en la universidad. Gente que se define de izquierda y revolucionaria y socialista, y está vehiculizando un planteamiento capitalista. Y del mismo modo, a nivel de la izquierda internacional, que muchas de ellas se proclama revolucionaria y hasta trotskista, hay una adaptación a estos planteos, ¿no? De parte de muchas corrientes, del mismo modo que se han adaptado en general al Estado capitalista, ¿no? Es decir, hacer una pata izquierda del régimen, parlamentarios supuestamente revolucionarios, pero que no colocan la salida en la acción independiente de la clase obrera, ¿no? Es decir, los procesos de las huelgas, la huelga general, los procesos de las rebeliones, como hemos visto en Chile en el 19, ¿no? En octubre de 2019, que es la perspectiva para la cual debemos prepararnos los sectores que nos reclamamos revolucionarios. Sí, creo que la etapa ha clarificado mucho, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Pero clarificado al fin el rol de uno y de otro. Yo no sé si nos está faltando algo, creo que anunciamos todo, Rafa.
Sí, básicamente todo. Vamos a reiterar Sí. Lo que son los actos de esta jornada del 1 de mayo. Como verán ahí en la pantalla, a las 10 horas nos vamos a encontrar en la Curva de Grecia con la columna Cerro Teja y las organizaciones del oeste montevideano y todos los que adherimos a nivel de Montevideo. Y luego a las 13 horas un acto clasista en la Plaza Mártir de Chicago, la plaza frente al Palacio Legislativo, donde planteamos la necesidad de una lucha por una salida obrera ante la crisis económica, social y sanitaria. El Partido Trabajador va a estar allí presente con sus pancartas, con el planteamiento de la huelga general frente a lo que es la barbarie capitalista, porque la salida efectivamente solamente puede venir de la mano de una acción colectiva, de una acción independiente de la clase obrera y no a través de remiendos en el marco del Estado capitalista. Y a las 15 horas, bueno, todos que se enganchen en la transmisión internacional, porque finalmente el 1 de mayo es un Día Internacional de los Trabajadores. Este acto muy importante porque, bueno, van a ver ahí van a tener una visión global de América Latina y de Europa, porque van a hablar compañeros de Italia y no sé si algún otro país, pero los invitamos a las 15 horas a través, bueno, nuestros diferentes redes. Vamos a estar compartiendo este video que va a salir por Política Obrera, que es la página oficial en Facebook del Partido Obrero Tendencia, que son los organizadores de esta actividad,